Uruguay, la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera, con quien vamos a charlar después de este disparador que nos va a introducir entonces en el diálogo que vamos a tener con la subsecretaria. En los últimos días, el tema de las personas en situación de calle se ha puesto arriba de la mesa. Los datos más actualizados del Ministerio de Desarrollo Social son de marzo de 2016 y en los mismos informa que son más de 1.600 las personas que viven en situación de calle. En junio pasado, desde el Ministerio se aseguró que el gran problema que tiene esa cartera es la presencia de una mayor cantidad de personas con problemas de adicciones o con una larga data de institucionalización. Esas personas se niegan a pasar la noche en los refugios. En ese sentido, las autoridades llegaron a la conclusión que las personas que están en la órbita del Estado, los refugios son un caso, pierden sus vínculos, ya que no vuelven a sus hogares de origen porque no quieren, porque fueron expulsados o porque tienen dificultades para volver. Por otro lado, la semana pasada se presentó un informe realizado en conjunto entre el MIDES y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que busca explicar el por qué descendió la pobreza entre 2016 y 2017. ¿Alguno de los temas a los que Ana Olivera ya iba sintiendo o negando alguna de las afirmaciones, o por lo menos discrepando con algunos de los datos que surgían en este informe elaborado por la producción de Buen Día Uruguay? Buenos días. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Pero es un buen disparador. Ah, bueno, muy bien. Claro, muy se trata de eso, de poder conversar ahora mucha de la información que de hecho está, bueno, en los medios de comunicación. Pero en una primera instancia, Olivera, ustedes presentaron un documento que fue motor propio del MIDES de desarrollarlo, ¿no? Para explicar la baja en el índice de pobreza más allá del aumento de otras situaciones como el desempleo. El Ministerio de Desarrollo Social nació con la vocación de evaluar y monitorear las políticas, no solamente las que desarrolla el Ministerio, porque las políticas sociales van mucho más allá de las políticas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese sentido lo hemos hecho siempre con un acompañamiento de la Universidad de la República y en este caso también de CEPAL, pero con quien hemos trabajado muchos otros temas que van a estar próximamente sobre la mesa. Ya les adelanto, por ejemplo, vinculados con el tema de la pobreza y las condiciones de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Sobre eso se está trabajando en conjunto. Entonces, en realidad, nosotros hemos tenido en estos 13 años un descenso sostenido de la pobreza. Quizás sostenido no es la mejor palabra, tuvimos un descenso sostenido de la pobreza hasta el año 2012 y después fuimos entrando en una meseta. Es decir, fuimos manteniendo, estabilizándonos y hubo un descenso entre el 16 y el 18 que nosotros queríamos explicar. O sea, pasamos del 9,4% de personas, porque siempre hay que pensar que uno está hablando de personas, al 7,9% de personas. Entonces, bueno, ¿qué nos permitió ese salto? ¿Dónde estuvo ese salto? Y eso es un poco los temas que aborda la presentación que hicimos, el documento, que lo hacemos para de alguna manera encontrar pistas, porque en la realidad nosotros mismos vamos incidiendo en que se transforme. La pista más importante es 13 años de incremento del salario real. Eso sin duda. 13 años de incremento sostenido mediante Consejo de Salarios mediante crecimiento del salario real. Crecimiento del salario real quiere decir que crece por encima de la inflación. Por otro lado, igual las jubilaciones. Es decir, las jubilaciones crecen no por la inflación, sino que crecen por el índice medio de salarios. O sea que han crecido por encima de la inflación durante todos estos periodos. Entonces, eso nos muestra, es decir, una de las pistas de por qué. Simultáneamente con eso, la segunda gran conclusión de este dato es que en un momento en que ha habido crecimiento del desempleo, esto no se refleja en el sector de menores ingresos.
es decir, el sector de menores ingresos ha crecido en su empleabilidad. ¿Y qué cambios en el mundo del trabajo ustedes perciben o entendieron que se dieron para que justamente las personas en mayor situación de Yo creo vulnerabilidad... que este es uno de los temas sobre los que hay que trabajar, que es la calidad del empleo. O sea, decir, ¿Pero por qué no afectó esta situación del desempleo y quizás porque a los sectores más seguramente hay sectores con los menores ingresos, con menores posibilidades o menores conocimientos, menor nivel formación, porque es de eso de lo que estamos hablando, que acceden a trabajos menos calificados. Y por lo tanto, eso es uno de los temas sobre los que hay que trabajar, que de alguna manera permite que los sectores más vulnerables accedan al mundo del trabajo, pero que a su vez nos hace pensar sobre el propio mundo del trabajo y sus transformaciones. Este es un tema sobre el que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, vienen desarrollando, pensando en el mundo del trabajo de aquí a 2030. Los invito a que inviten a cualquiera de ellos, porque aquí hay datos muy interesantes respecto a las transformaciones a las que se está asistiendo hoy en el mundo del trabajo y a las que vamos a asistir. Y estos datos que son alentadores respecto al descenso de los porcentajes de la pobreza, por lo tanto de personas. Sí, y nosotros queríamos, había otro elemento que para nosotros fue muy importante en la presentación, que tiene que ver con algo que empezó a aparecer públicamente, y yo no quiero dejar de decirlo, que es el tema de... Algunos empezaron a poner a cuestión los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Eso en este país nunca sucedió con ningún sector. Entonces, a nosotros que la UDELAR, que organismos internacionales validen los datos con los que uno trabaja, porque nosotros trabajamos con los datos del instituto, nos parecía muy importante. Y el segundo es que, además de trabajar con la línea de pobreza que define el instituto en función de los ingresos, también trabajamos con algo, digo porque todo el mundo habla de la pobreza multidimensional, y nosotros hace años, desde que se creó el MIDES, a partir de la propia Universidad de la República, que trabajamos con un índice de carencias críticas, una especie de predictor de las condiciones de los hogares. Y sobre esto también trabajamos a la hora de analizar este descenso. Discúlpeme, pero así redondeaba la idea. Está bien, nos parece oportuno. Son datos alentadores, ¿no? Desciende la pobreza. Ahora, la sensación que tiene la sociedad es que cada vez hay más personas en situación de calle. Yo creo que no es una sensación, es un hay más personas objetivo, en situación de calle. Ahí está. Digo, eso entonces, no... es como una cuestión contradictoria una de la otra. Y ustedes también tienen sus argumentos de por qué cada vez hay más gente en situación de aparentemente contradictoria. ¿Qué quiero decir? O sea, que no necesariamente, primero que nada, ese descenso sustantivo de la pobreza, ¿no? Bajar de casi el 40% en 13 años al 7,9 es un descenso sustantivo. Eso nos pone en otro orden de cosas, que es que analizar la situación de esas personas, de esas 200 y pico mil de personas que están por debajo de la línea de pobreza, donde una buena parte son niñas y niños, además, ¿no? Adolescentes, porque allí se concentra una buena parte. Es decir, bueno, ese análisis nos dice que ahí tenemos un círculo de reproducción de la pobreza, es lo que se llama la pobreza estructural, y también tenemos nuevas pobrezas, de las cuales eso sería otro momento para hablar. Pero eso no en todo explica el tema de las personas en situación de calle. Porque yo hacía señas respecto a las cifras que se daban, ¿verdad? Yo hacía señas porque nosotros hacemos una diferenciación para nuestro trabajo, que no es menor. Nosotros tenemos 1.665 cupos en nuestros centros, y las personas que están en los centros, sobre todo las que están en los centros de 24 horas, que son las mujeres con niños, que son adultos mayores y que son personas que tienen dependencia, en lo que llamamos nuestros 4 centros de cuidados, esas personas no tienen hogar, pero no están en la calle. ¿Qué quiero decir? No están durmiendo a la intemperie
y básicamente no están en la intemperie en ningún momento del día. Entonces nosotros hablamos de la calle pura y dura de aquellas personas que están durmiendo en la intemperie, que realizan su estrategia de vida en la intemperie y que se niegan a ir a un centro. Marginalidad estamos hablando, más allá de pobreza. Sí, y no solamente eso, es decir, las personas que están hoy en calle no son las mismas, no tienen las mismas características que aquellas que encontramos en el 2005 cuando creamos los primeros dispositivos de atención. Las diferencias están en las edades, en los que están a la intemperie. Básicamente es una población joven, que ronda hasta los 40 años, mayoritariamente. Como siempre, uno puede encontrar algún adulto mayor. Hemos encontrado en el trabajo que hacemos en conjunto con la Intendencia y con el Ministerio del Interior, con las personas a la intemperie, algunas personas que tienen jubilación o que tienen ingresos. Por eso hablamos de que no necesariamente está vinculado con la pobreza, algunas que tienen muchos ingresos inclusive, es decir, y que igual están en la intemperie. Entonces, ¿ahí qué hay asociado? Entonces, por lo tanto, 1.660 son las personas que están en los centros. Yo les quiero decir que en lo que va del año ya han pasado por nuestros centros, de esos 1.600 cupos, más de 3.000 personas. Eso quiere decir que hay personas que entran al centro, pero muchas veces tienen una vía de salida, o sea que realmente el centro es una situación de emergencia. Hay otras en que no, que hacen el circuito, ¿verdad? Es decir, van al centro, van a pensión, vuelven al centro, o sea, son aquellas que no quieren estar a la intemperie. ¿Quiénes son los que están a la intemperie? Cuando nosotros hicimos el censo de personas a la intemperie, nos daba cerca de 600 personas a la intemperie. Nosotros pensamos que hay más, de hecho, hemos encontrado en este trabajo en conjunto, no es verdad que no se aplica la ley de faltas, quiero decirlo con total tranquilidad. Nosotros tenemos una cuota de responsabilidad como ministerio en el tema de calle, pero tenemos otra que está vinculada con articular con todos los que tienen que ver en atender a las personas en situación de calle, y trabajamos juntos. La Secretaría Nacional de Drogas tiene la unidad móvil que atiende a personas con adicciones en la calle. Las personas con adicciones en general no quieren ir a los centros. Trabajamos con el 105 y trabajamos con Salud Mental de ACE. Y aquí nos encontramos en una etapa de transición compleja, conversado con los compañeros de ACE, porque obviamente está muy bien que haya cambiado las características, ley de salud mental mediante, del ingreso de las personas a centros. Y es decir, lo que llaman los responsables de la salud, el cambio de paradigma, es decir, no internar más en colonias. Bueno, desde septiembre del año pasado no hay más ingresos en colonias y muchas veces no están aún creados los nuevos dispositivos que la ley prevé, y una persona con trastornos psíquicos, con trastornos mentales, asociado, porque después se potencian con la estancia en calle y a veces también con adicciones, es decir, es una persona que no tiene condiciones para ir a un centro. No es solamente que no quiera ir, no lo resiste. Nosotros tenemos casos emblemáticos que nos llaman de diferentes instituciones y nosotros lo decimos, estás hablando de fulano. Bueno, mira, fulano estuvo en 6 centros, agredió al enfermero, agredió a las otras personas. Pero entonces, ¿quién debe ocuparse, digamos, de esa persona que no está apta para hay ingresar? Que generar los dispositivos, tiene que generar la salud, los dispositivos, hoy no como está dando, previsto. No está brindando. Hoy no están esos dispositivos. Bien. Y por lo tanto tenemos algunas personas con trastornos, pero además de eso, tenemos otra, con esto redondeo la idea, tenemos una nueva manera de estar en calle de personas básicamente que han salido de la privación de libertad. Cuando nosotros vemos campamentos, agrupamientos de 6, 7 personas, es decir, esas personas en general en este trabajo en conjunto, lo que nos da son personas que mayoritariamente hombres,
la calle, la intemperie, es básicamente masculina y de hombres jóvenes. Y por eso trabajamos también con la Dirección Nacional del Liberado, del Ministerio del Interior, para abarcar a estas personas. Entonces, Olivera, yo quería poner la complejidad del tema sobre la mesa. Volviendo al tema del análisis, ¿verdad?, que hacen en este documento con el asunto de la pobreza, ahora que nos estamos acercando ya a la contienda electoral, mucho se habla, ¿no?, de qué va a pasar con el MIDES, ¿no?, en las propuestas, por ejemplo, de parte de la oposición, y se sigue criticando, incluso cuando se presentan este tipo de documentos, que en realidad hay una política de asistencialismo por parte del MIDES, una institucionalización, ha dicho algún actor político, de la pobreza. ¿Qué opina con respecto también a esas críticas, con respecto al funcionamiento de las políticas del MIDES? Lo primero de todo, las políticas sociales de este país no son solo las políticas del MIDES. Por eso nosotros hacemos mención en los descensos de las cifras de la importancia que tiene el tema del trabajo y del empleo en el descenso de la pobreza. Si estamos hablando de que el elemento esencial ha sido el acceso a trabajo, es decir, estamos hablando de la incorporación, y sobre todo al trabajo formal, es decir, no de una política asistencialista, que es la política social general del gobierno. Cuando se refieren a las políticas que desarrolla el MIDES, se refieren a las políticas de transferencias monetarias, que algunas las desarrolla el MIDES y otras se desarrollan con otros instrumentos, que son parte de un plan que data de 10 años, el Plan de Equidad. Ese Plan de Equidad generó la tarjeta Uruguay Social, que ha estado tanto sobre la mesa en estos días, generó una nueva asignación familiar, se llama asignación del Plan de Equidad, pero generó toda una reforma en la seguridad social, que es de ella de la que estamos hablando cuando hablamos de los descensos de la pobreza, es decir, la instalación de los consejos de salario, el FONASA, el acceso a la salud, es una política social. Hoy todos los uruguayos tenemos acceso a la salud mediante diferentes dispositivos. Ninguna de estas políticas son asistenciales, son políticas de ejercicio de derecho. Entonces, ¿a qué se reduce cuando se habla del MIDES? Que no es lo único que hace el MIDES. El MIDES trabaja con los adultos mayores, trabaja con las personas con discapacidad, tenemos un centro fantástico de generación de prótesis para las personas. A ver si nos puede explicar qué va a pasar concretamente con el tema de las tarjetas de asistencia alimentaria, ¿verdad?, para las familias, que entonces, sí ha sido novedad cuando hablan del tema de la política asistencialista, se refieren a la transferencia monetaria. Pero la transferencia monetaria, primero, no tienen las cifras esas siderales de las que se habla públicamente. Nadie deja de trabajar por tener 4 hijos y tener una asignación familiar de 5.000 pesos. No dejas de trabajar por tener esos ingresos. ¿El plan de emergencia en su momento no generó falta de cultura de trabajo? Pero si el plan de emergencia duró 3 años. El plan de emergencia terminó en el 2007 y el plan de emergencia contribuyó básicamente a erradicar la indigencia, que ese era lo que, es decir, somos de los pocos que iniciamos un plan que empezó y terminó. Y después empezó este plan de equidad, que son un conjunto de leyes que tienen que ver con cambiar la edad para la cantidad de años trabajados para jubilarse, de considerarle a la mujer por primera vez el tiempo no remunerado de trabajo, asignándole para jubilarse 1 año por hijo. Pero nosotros hemos superado eso. En este quinquenio, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista de la política social, más allá de atender las diferentes formas de pobreza que aún nos quedan? Bien. Más allá de eso, es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que no se lo asocia con las políticas sociales y que es el ejercicio de un derecho y que tiene que ver con la primera infancia y tiene que ver con las personas dependientes. A las tarjetas. Sí, porque no nos da el tiempo para pasar por todos los temas. Sí, pero es importante en un momento que todo el mundo habla de las políticas sociales. ¿Pero qué va a pasar con esto? Porque algunas familias manifestaron, ¿no?, tener incertidumbre. Ninguna incertidumbre. Es justamente una política de buena administración. Pero hay una reducción no hay ninguna reducción. Lo que hay es cambios.
el INDA, el Instituto Nacional de la Alimentación, hasta el año 2016 estaba en el Ministerio de Trabajo. El ministro Murro, antes de que asumiéramos como gobierno en este periodo, planteó que él entendía que el instituto debía estar en el Ministerio de Desarrollo Social. Así se hizo, se generaron las leyes, 1 de enero del 2016, ¿y qué encontramos? Que teníamos una tarjeta Uruguay Social, la que emitía el MIDES, y teníamos una tarjeta que emitía el INDA. Buena administración, 2 tarjetas distintas y además con criterios distintos, ¿verdad? Entonces, un único ministerio, una única tarjeta y un único criterio. El criterio vinculado con lo que le hablé antes, el índice de carencias críticas, que es un predictor de cuáles son las condiciones del hogar. Y eso es lo que se generó. Se han producido, creo que intentamos producir, y el director Lorber así nos lo explica cotidianamente, una profunda transformación en el instituto. Es decir, ir a nuevas formas. Primero, unificar criterios. Es optimizar decir, recursos. Optimizar recursos superpuestos, solapados, decía ayer la ministra, superpuestos, o sea, mirar cuáles eran. Y además tratamos, y es muy difícil de romper la inercia en el Estado. Yo he escuchado decir que esto no se conversó. Nosotros comenzamos con este tema en febrero del año pasado. Imagínense cuánto tiempo hace que comenzó este proceso. Este proceso que cuando en octubre dijimos, bueno, ahora no vamos a ingresar más personas al programa de riesgo nutricional, porque tenemos todo agrupado en un único programa, y habíamos mirado, porque nosotros tenemos bases de datos que nos permiten decir, pero fulano tiene acá y tiene acá, mengano tiene acá y tiene acá, claro. Y optimizar, pasamos de 8.000, de ese aporte de 600 pesos, que es el programa de riesgo nutricional, de golpe a marzo de este año a 15.000. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí terminó. Es decir, las personas que ya ingresaron, van a mantener sus derechos, pero nosotros tenemos que obtener recursos, de la misma cantidad de recursos que tenemos, no son menos recursos, para concentrar en la primera infancia. Bien. Y eso es lo que se critica. Tenemos una oficina en el Hospital Pereira Rosell, pero todos los programas son progresivos. Nuestra idea es llegar al conjunto de las maternidades. Y por otro lado, respecto a los planteos que ha habido, está el tema de, y me importa mucho, porque esto sí que hay que precisarlo, es el tema del plan CAIF. El tema del plan CAIF no lo dejamos librado a su suerte. Vaya si para nosotros es importante la primera infancia. Nosotros lo que hicimos, y capaz que alguno se acuerda de que recién al comienzo de este quinquenio hubo problemas, si no estaban las transferencias al CAIF. El problema era que era un circuito, porque el CAIF depende de INAU. Entonces lo que hicimos fue transferirle íntegramente los recursos que estaban en el INDA al INAU, para que el INAU, que administra el plan CAIF, administrara también el tema alimentario. Bien. Las nutricionistas, y con esto termino, el otro tema que ha estado en cuestión en relación a las transformaciones que hicimos. Nosotros hoy tenemos programas que son capilares, trabajamos con los hogares, esa es la inversa del asistencialismo del que se habla. Es decir, acompañamos a los hogares que están en situación, que tienen derechos vulnerados, a los hogares. Uruguay Crece Contigo, es decir, es el programa que trabaja con las embarazadas y con los niños hasta 3 años. Es decir, estamos trabajando cerca de 10.000 embarazadas, 4.000 y pico de hogares, y allí las nutricionistas juegan un rol fundamental. Juliana, le quería consultar también respecto, cambiando de tema, a la discusión que se genera en el Parlamento referido a la ley trans y a la postergación de la aprobación, porque hay algunos artículos que son polémicos. Ayer hubo manifestaciones afuera del Palacio Legislativo de gente en contra de la ley y fundamentalmente de algunos artículos. Y desde el MIDES se ha trabajado con mucha intensidad para generar políticas que entre otros aspectos atiende a la población trans del Uruguay. ¿A usted qué le parece que incluso hasta dentro del Frente Amplio haya matices en cuanto a algunos artículos de la ley? Puede haber matices sobre cualquier artículo de la ley, sobre cualquier punto, sobre las propias políticas sociales, ustedes lo han visto. Sí. Primero que nada, es decir, porque me parece, y los invito a que traigan a Federico Graña al programa para desnudar los artículos y para desmistificar algunas cosas que dichas en titulares
parecen, a uno lo golpean, hasta que uno entiende de qué se trata cuando se habla. Primero, el escándalo fue el tema, ¿se acuerdan cuando se hizo el lanzamiento de la ley? El tema de que se le iba a dar un apoyo monetario a una serie de personas trans, es decir, que están vinculadas con una época, con un momento, es decir, donde estamos hablando de un grupo acotado de personas en general mayores, que fueron víctimas en determinado momento, es decir, de situaciones de violencias tremendas. De eso estamos hablando. Pero ustedes vieron los WhatsApp que circulaban, de que había que, ¿no? Es decir, inclusive algunos hasta falsamente poniéndole los formularios, es decir, para llegar a esa de alguna manera restitución o reparación, que es el sentido que tiene. Entonces, en realidad, el proyecto de ley que está ha sido elaborado en un consejo que existe, vinculado con la diversidad, y me parece que merece ese respeto de dar cuenta de las experiencias de la vida de personas, es decir, que es muy difícil si uno no tiene la oportunidad de explicar, de saber de qué se trata. Pero, Olivera, digo, sí, capaz que usted, más allá de la ley, de los artículos, que es algo que además nos vamos a dedicar mañana bien a conversar, que nos pueda rápidamente, en el tiempo que nos queda, poder describir un poco la realidad, por ejemplo, laboral de esas personas trans hoy en nuestro país. Porque es una ley que, por sobre todo los objetivos, quiere ir contra la discriminación, la estigmatización. Yo creo que es otra discusión de la sociedad bien interesante, que es el tema de las discriminaciones positivas, ¿no? Es decir, cuando se fijan determinadas pautas para el ingreso del mundo del trabajo. Puedo hablar con bastante propiedad de este tema. A mí me tocó, en la época en que el intendente Mariano Arana, bueno, que era intendente Mariano Arana, integrar, y gobernaba el Partido Colorado, integrar la comisión que se creó sobre el trabajo sexual. Quizás la recuerden algunos de ustedes. En esa época se quería fijar una zona, inclusive, Sir García Pinto fue promotor de la ley. Estoy hablando de la prehistoria. Discúlpeme, ya 65 años voy a cumplir, paso a ser una persona mayor. Y en realidad recuerdo, en ese momento participaba de esta comisión ATRU. ATRU en esa época, ahora son personas trans, pero en aquel momento era la Asociación de Travestis del Uruguay, en esa época. Y recuerdo a Gloria Alves, que hoy sigue siendo dirigente de ATRU, plantear en esa comisión que solamente había, en los datos que ellas tenían en ese momento, 10 personas trans que tenían un trabajo formal. Y todo el resto, es decir, ejercía la prostitución. Y creo que esa realidad ha ido cambiando. Es una transformación cultural muy importante, además que no se resuelve por decreto, no lo va a resolver ninguna ley, eso está claro, ¿verdad? Pero hemos ido logrando que haya personas, nosotras en el ministerio, es decir, tenemos psicólogas, tenemos diferentes trabajadoras trans, es decir, que han ido, primero, que pudieron estudiar. Ahora, cuando te relatan las dificultades en el centro de estudios que tuvieron, o cuando relatan las dificultades en el seno de la familia, cuando esto se manifestó desde una muy temprana edad, lo que significó, es decir, bueno, todos estos temas, es decir, me parece, y me parece muy bien que ustedes dediquen un programa a este tema, porque, es decir, va más allá de la letra fría, es mostrar esa realidad. Yo creo que de aquella época y de aquella ley a hoy muchas cosas cambiaron, muchísimas cosas cambiaron. Es decir, y eso tiene que ver con condiciones de vida, mejora de condiciones de vida de muchísimas personas. ¿Está en condiciones de decidir? Un menor de edad, de 14 años, de 15, de edad, un paso tan trascendente. Yo creo que ese paso lo tiene que dar acompañado con su familia, que de alguna manera es lo que está planteado. No tiene por qué darlo, pero no hay nadie que lo obligue a darlo. Claro, no, pero no tiene por qué darlo con su familia, según la ley. De por sí solo puede decidirlo. Pero eso también implica toda una serie de intervenciones de otras personas. Es como el proceso que hoy sí ya se da
de cambio y de hormonización. O sea, implica un proceso muy largo. Sí, estamos de acuerdo. Bien, Sí. muchísimas gracias Ana Olivera, subsecretaria del MIDES, por habernos acompañado y haber abordado, bueno, un abanico bastante amplio. La verdad que sí, el menú Bastante era amplio de temas, intenso, ¿eh? pero eso habla Pero del hemos, conjunto bueno, de las políticas sociales. ¿Cómo no? Repasado varios asuntos esta mañana junto a ella. Ana Muchísimas Olivera, gracias. Que inauguró Buen Día Fue Uruguay. la primera invitada ya el 8 de abril de 2013. Seguimos acá nosotros. En Buen Día Está Uruguay. bien. Usted sigue trabajando Fue también nuestra en otro primera rol invitada. ahora. En otro rol, en otro rol.